Yo ya mandé una pregunta por el chat. Entonces, ¿la repito? ¿La platico en español? Sí, por favor. Ok, a ver si ustedes pueden también como mandarle a Noam la transcripción. Sería espléndido para poder ser un poco más explícito. Antes que nada, pues me honra mucho platicar o chatear con una figura como Noam Chomsky y le agradezco y le agradecemos muchísimo su presencia acá, siempre esclarecedora. Empiezo con una pregunta, y es para los mexicanos, para la mayoría de los mexicanos, hay preocupación por lo que ocurre en Estados Unidos, porque estamos viendo un deterioro de la institucionalidad de Estados Unidos, del funcionamiento institucional, que también va... ¿Sí? Que lleva también una crisis económica, una crisis social, tenemos pues más de un tercio de la población que no cree en las instituciones democráticas, de la cual está armada. Y al mismo tiempo tenemos un proyecto de gobierno del presidente Biden que parece estar atorado, anclado por el Congreso, por la Suprema Corte de Justicia, y en lugar de ver avances en materia de derechos, de libertades, de programas sociales, de migración, de política exterior, vemos retrocesos, como el reciente fallo de la Suprema Corte en contra de la libertad a decidir, el fallo en Nueva York a favor de la importación irrestricta de armas de fuego. Y desde luego nos preocupa un vecino que es una superpotencia en una crisis de este tamaño. ¿Qué podría Noam Chomsky decirnos de esta circunstancia? Noam, please, could you answer the question you have in the chat? Estamos, compañeros y compañeras, esperando que Noam escuche, porque la computadora donde él está tiene un problema de audio. Could you please, Noam, can you hear me? Barely. Do you want me to start? Yes, please. Okay. Well, in Mexico, you have every reason to be concerned with the deterioration of the institutions in the United States. En México tienen muchas razones de estar preocupados con el deterioro de las instituciones en Estados Unidos. Of the social order altogether. Y del orden social en su conjunto. Traditionally, there were two political parties in the United States. Tradicionalmente hay dos partidos políticos en Estados Unidos. It was more accurately described as a one-party state, the business party. Sería más adecuado describir como un partido, un sistema de un solo partido, que es el partido de los negocios. The two factions of the
business party were Democrats and Republicans. Las dos facciones del Partido de los Negocios son los demócratas y los republicanos. In the past few decades, one of the factions has simply been driven off the spectrum. It's not a parliamentary party any longer. En las últimas décadas, is explicitly committed to one thing: denial. En las últimas décadas, una de estas dos facciones se salió del espectro, ya no es un partido parlamentario. The leader of the Republican Party, Mitch McClintock, made it very clear during the Obama years that unless Republicans were in office, they would simply block everything that might be helpful to the population, but might give aid to the Democrats. Durante los años de Obama, la dirección de los republicanos hizo claro que bloquearía todas las medidas que ayudaran a la población y bloquearan a los demócratas. He has repeated that position in the Biden years, which is why every legislation is blocked. Y ha repetido esa posición durante los años de Biden, por lo cual toda propuesta resulta bloqueada. 100% Republican opposition, few right-wing Democrats, means nothing can be passed. La totalidad de los republicanos y una pequeña facción de demócratas de derecha se pongan de acuerdo, significa que nada puede pasar, ninguna propuesta puede pasar. They have also been able to stack the Supreme Court, in fact, the whole federal judiciary, with far-right lawyers by blocking Democratic appointments and ramming through Republican appointments. También han logrado llenar la Suprema Corte y toda la judicatura con abogados de derecha bloqueando las propuestas del Partido Demócrata. We now have the most reactionary Supreme Court in memory. Tenemos la Suprema Corte más reaccionaria en memoria viva. On November 8th, there will be an election. El 8 de noviembre habrá una elección The Republicans will take Congress. En la que los republicanos probablemente tomarán el Congreso. They are openly, publicly committed to undermining democratic processes and to ensure that they can become a permanent ruling minority party. Han logrado asegurarse con esto de que podrán bloquear todas las propuestas demócratas y así convertirse en la minoría gobernante durante el siguiente periodo. The goal is very clear and explicit. Was made clear in two major conferences that just took place. Esta meta se hizo explícita en dos conferencias que tuvieron lugar recientemente. The first was in Budapest, where all of the far-right parties in Europe were gathered, parties with neo-fascist origins in Budapest, because Orban has created a racist, Christian nationalist, anti-democratic state. La primera de estas conferencias tuvo lugar en Budapest, donde partidos de derecha de toda Europa con orígenes fascistas se congregaron porque en Hungría el régimen de Orbán ha desarrollado un régimen de derecha nacionalista cristiano. The star performer at the conference was the core of the Republican Party. Y la estrella de esta conferencia fue el núcleo del Partido Republicano.
ex-President Trump made a speech lauding Orban as the voice of the future. Others were lavish in their support for the destruction of democracy under the Orban regime. El expresidente Trump elogió a Urban como la voz del futuro y otros lo alabaron como uno de los que está haciendo más por destruir la democracia. A few weeks later, there was a conference in Dallas, Texas, Después hubo una conferencia en Dallas, Texas, by the core of the Republican Party. The keynote speaker was Viktor Orban, who was lauded for his destruction of democracy, establishment of a permanent Christian nationalist reactionary state. That is the goal of the Republican Party, openly. Después hubo una conferencia en Dallas, Texas, donde Viktor Orban fue uno de los oradores principales y se hizo explícito la meta de destruir las instituciones democráticas. The Supreme Court, in its current term, went way out of its way to take up cases which are designed to destroy democracy. La Suprema Corte ha hecho esfuerzos excepcionales por tomar casos que los ayuden a destruir la democracia. The most important case, Moore v. Harper, deals with a obscure fringe theory that allows state legislatures to overturn popular vote. Uno de estos casos, Moore v. Harper, es una de las decisiones de la Corte, permite a las legisladoras locales imponerse por sobre la decisión popular. Trump, in his last days in office, passed rules that allow the president to destroy the bipartisan civil service and to appoint his own representatives to run it. Durante sus últimos años, Trump aplicó medidas que permiten al presidente destruir al servicio civil de carrera para poner a sus propios agentes. There's legislations to try to, in Republican states, to prevent minorities, blacks, groups that would vote Democrat, to prevent them from voting. Las legislaturas en los estados republicanos han pasado medidas para impedir que las minorías, los negros y otros sectores que podrían votar por los demócratas de votar. There's a background. The background is 40 years of vicious, savage class war. El contexto han sido 40 años de salvaje guerra de clases. If you want this is well studied in the United States. The 40 years of class war have succeeded in transferring $50 trillion from the working class and the middle class to the top 1% of the population. En estos 40 años, not pennies. En estos 40 años de cruenta guerra de clases, se ha logrado transmitir 15 trillones de dólares de la población trabajadora al 1% más rico. When Reagan and Thatcher launched the class war, they were very careful to destroy popular institutions that might defend people. Their first measures were to attack and destroy labor unions. Cuando Reagan y Thatcher lanzaron esta guerra de clases, tuvieron mucho cuidado en destruir las instituciones que podían defender al pueblo trabajador, especialmente a los sindicatos obreros. That opened the door to the corporate sector to carry out illegal
union breaking activities. They're illegal, but when you have a criminal state supporting you, it doesn't matter. Esto abrió la puerta al sector empresarial para que pudiera destruir a los sindicatos, lo cual es ilegal, pero cuando el gobierno es ilegal, cuando el gobierno es criminal, eso ya no importa. This was picked up by Bill Clinton in the 1990s, Democrats, the neoliberal globalization programs. Esto lo retomó Bill Clinton en los años 90, los neoliberales con su programa globalizador. The programs were specifically designed to protect and advance corporate profits and to undermine the working class. Programas específicamente diseñados para proteger la ganancia empresarial y minar a la clase trabajadora. You may recall that Margaret Thatcher's slogan was, "There is no society, just individuals on the marketplace." Recordarán que la consigna de Margaret Thatcher era: no existe la sociedad, solo hay individuos en el mercado. She, of course, didn't mean a word of that. She knew very well that for the rich and powerful, there's a complex, intricate society. Desde luego no creía una palabra de esto. Sabía muy bien que para los ricos hay una sociedad muy compleja e intricada. Trade associations, chambers of commerce, lobbying groups, and of course the government, which they largely control. Asociaciones, cámaras empresariales, carteles y desde luego el gobierno mismo, que es un agente de estos intereses. So, savage class war requires an atomized population, but a highly organized corporate sector protected by the state. Así que esta cruenta guerra de clases requiere una sociedad atomizada y al mismo tiempo un sector empresarial altamente organizado. Talk about markets is a joke. One of Reagan's first acts was the biggest bank bailout in American history, Continental Illinois. Una de las primeras medidas de Reagan fue uno de los mayores apoyos a los bancos de la historia. It's followed by one after another initiative to ensure the rights of investors, of the corporate sector, of the super rich, with all kinds of subsidies, bailouts, protection, while the rest of the population is hung out to dry. Lo cual siguió a una serie de medidas para proteger las ganancias de los súper ricos, mientras el resto de la sociedad quedaba al garete. Ahora está leyendo la pregunta que le hizo Pedro. ¿Quieres, Pedro, decirnosla a nosotros? Sí, Noam habla de la lucha de clases en Estados Unidos. Is the basis for bitter class war. It has affected Mexico as well. It's affected most of the world. The United States and Britain are extreme cases. Let's turn to the next question. Pedro, ¿podrías hacerle la siguiente pregunta? La leo, ya está hecha, ya está en el chat. ¿Quieres que la lea en español? Sí, por favor. Sí, Noam habla de la lucha de clases y sus resultados en Estados Unidos, pero en México y en otros países de América Latina esta lucha ha seguido un sendero muy diferente, una dirección muy diferente, y hoy tenemos un gobierno que está haciendo propuestas paradigmáticas en muchas materias en la relación bilateral. Por ejemplo, la migración. No queremos, nosotros tampoco queremos migración, queremos acabar de raíz con la migración. La cooperación económica y especialmente en seguridad, en esto del combate a las drogas. México está haciendo propuestas muy distintas a lo que había en la relación. Pedro, me parece que Noam... Escuchando esas preguntas,
allá en Estados Unidos y si alguien está escuchando lo que pasa en América Latina. Me parece que Noam quería que acumularas una pregunta más antes de responder. O sea, que quería que saltaras a la siguiente pregunta. Que saltara a la siguiente pregunta. Bueno, okay. Eso es lo que entendí que me dijo. Ok. Shall I go on? Tell me when to start. Go ahead. Mm-hmm. I frankly don't think it's very different in Mexico. Mexico, there are also mega projects that are destroying indigenous communities, breaking down their possibilities and options. No creo francamente que sea tan diferente en México. Aquí también hay grandes corporaciones con megaproyectos que están destruyendo poblaciones indígenas y su modo de vida. If we turn to the other Latin American governments, Argentina did make some moves to break out of this stranglehold. It's now almost bankrupt, serious trouble. Otros países como Argentina, que hicieron algunas medidas serias para contrarrestar este proceso, ahora están en bancarrota, están en serios problemas. In Colombia, there was a very important election, the Petro election. It's under harsh attack by international investors, by the reactionary, very rich Colombian elite. Maybe it'll survive, but it's very tenuous. En Colombia hubo una elección muy importante, pero cuyo resultado está bajo ataque por los inversionistas internacionales y por los propios ricos colombianos, y tiene una democracia muy tenue. The most important case is in Brazil, most important country of Latin America. Well, el país más importante de Latinoamérica, que es Brasil. Very uncertain. Es muy incierto lo que va a pasar. Can talk about the election if you like, but the fact of the matter is the outcome is quite unclear. There is a much go ahead. There's a much more general problem in Latin America. Very general problem. In Latin America, the 8 elements, mostly white, very rich, feel they have no commitments to the countries. You compare Latin America with East Asia, it's very striking. Latin America is rich in resources, has not developed. East Asia, poor in resources, has developed. The main difference is the attitude of the elite sectors. In Latin America, they have no commitment to the country. They invest abroad, they send their capital abroad, they have homes in Paris, in East Asia. They are under state control. Capital is restricted, investment is targeted. En Brasil el resultado es muy incierto, pero hay un problema más general en América Latina, que es que las élites, mayormente blancas, no tienen ningún compromiso con su propia población, con el desarrollo de su propia población. Hay un contraste muy claro entre América Latina y el este asiático por la actitud de sus élites, que en América Latina no tienen ningún compromiso con su propio país, invierten en el extranjero, tienen casas en Europa, etc. Unless this deep traditional problem of Latin America is overcome, it's going to be very hard to escape the controls of the very rich and the international investment community, with the United States at the center of it. Si este problema no es superado en América Latina, va a ser muy difícil romper con el dominio de los súper ricos y de los inversionistas extranjeros de toda la comunidad imperialista, con Estados Unidos en el centro. So there's a dual problem.
the radical inequality, right-wing power in the United States with its overwhelming international influence, Así que hay and un a problema dual. pathology in Latin America. Así que hay un problema dual. Por un lado, este régimen de extrema desigualdad, de radical desigualdad en Estados Unidos, y por el otro, el de la pobreza en América Latina. This is coming to a head actually in the next month with the election in Brazil and in the United States. Esto va a resolverse en el siguiente mes, pues hay elecciones en Brasil y en Estados Unidos. The two major Western Hemisphere powers. Las dos mayores potencias del hemisferio occidental. Will have an enormous impact. I should add another point. The impact may determine the survival of the human species. That's not an exaggeration. Y lo que pase ahí determinará si la especie humana sobrevive o no. No es una exageración. The Republican Party in the United States is 100% denialist. They deny anything connected with global warming. El Partido Republicano de Estados Unidos es 100% negacionista. They are in favor of maximizing the use of fossil fuels, eliminating measures to mitigate their destructive consequences. No creen en absoluto en el calentamiento global. Bloquean todas las medidas para disminuir las emisiones de carbono que afecten la ganancia. Now let's turn to Brazil. In the Brazil elections, the primary issue is the fate of the Amazon. Ahora veamos Brasil. Ahí la cuestión principal es el destino del Amazonas. It's been understood for a long time that under current trends, the Amazon will not be able to replenish itself. The logging, the destruction of trees will reduce the moisture necessary to sustain the Amazon. It'll turn to savanna. Está estudiado, está determinado que de seguir la tendencia como es actualmente, el Amazonas no podrá recuperarse. La tala de árboles, la pérdida de árboles hará que se pierda la humedad necesaria para que el Amazonas se recupere y siga existiendo. The Amazon is a major carbon sink for the entire world. It will become a carbon emitter, at which point we may be at the edge of survival. El Amazonas es uno de los principales absorbedores de carbono y si esto sigue así puede convertirse en un productor de carbono, lo cual amenaza nuestra supervivencia. The Bolsonaro regime, like the Republican Party in the United States, is committed to destroying the Amazon as quickly as possible for the benefit of profits for the mining, agribusiness, logging corporations. El régimen de Bolsonaro, tal como el Partido Republicano Estadounidense, está comprometido a destruir el Amazonas si esto produce ganancias para las industrias extractivistas, mineras, etc. One of the most shocking things about the election a few days ago was that Ricardo Salles was elected senator. He is the man who ran Bolsonaro's program to destroy the Amazon as quickly as possible. Una de las cosas más alarmantes de las elecciones que tuvieron lugar el domingo pasado es que Ricardo Salles fue electo senador. Ricardo Salles es el hombre que encabezó el programa de Bolsonaro para destruir el Amazonas. Another few years of Bolsonaro
in Brazil and of the Republicans in the United States might lead the world to the brink of irreversible tipping points. Done. Finished. Unos pocos años más de Bolsonaro en Brasil y de los republicanos en Estados Unidos pueden llevar al mundo más allá del punto de no retorno y caput, terminado, se acabó. The stakes in the next month are extremely high. Lo que se juega en los últimos meses es muchísimo. Turn to the next question. La voy a leer. A ver, básicamente, pues las cosas no parecen ir mejor en Europa. Tenemos la guerra en Ucrania, el impacto que dejó la pandemia, la crisis económica, y pues parecen estar emergiendo fuerzas centrífugas que dejan a Europa muy difícil y que pues la dejan sin una dirección clara. ¿Qué piensa Noam Chomsky de la situación en el viejo continente? The Ukraine war, the Russian invasion, is a criminal act in itself. La invasión rusa de Ucrania es en sí mismo un acto criminal. One consequence is that it has reversed the limited efforts to deal with the impending environmental crisis. Una de sus consecuencias. Reversed them. Now Europe is moving towards maximizing fossil fuels when it should be ending them. The United States is Una de sus consecuencias, perdón, ha sido que se han detenido los esfuerzos por enfrentar la crisis ambiental. Europa, en vez de estar disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, está maximizando su uso. The United States is opening new fields for oil exploration, building new pipelines, when it should be devoting all resources to ending the use of fossil fuels. Estados Unidos está construyendo nuevos pozos, nuevas pipas, nuevos oleoductos, cuando lo que debería estar haciendo es todos los esfuerzos posibles para terminar con la dependencia de los combustibles fósiles. The United States is trying to pressure Saudi Arabia to increase oil production when it should be ending oil production. Estados Unidos está presionando a Arabia Saudita para que produzca más petróleo cuando debería estar intentando eliminar la producción de petróleo. We have a short period in which it is possible to overcome the lethal effects of fossil fuels and to move towards a much better future based on sustainable energy. Tenemos una breve ventana de tiempo en la que podemos todavía terminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles y movernos hacia formas más racionales de energía. Instead of making use of this brief opportunity, we are wasting it by doing exactly the opposite of what must be done, wasting huge resources in destruction, in use of fossil fuels, when we must be bringing them to an end. En vez de aprovechar esta breve ventana, estamos desperdiciándola haciendo exactamente lo contrario, apoyándonos más en los combustibles fósiles cuando deberíamos estar terminando con ellos. The fact of the matter is that Western Europe and Russia are very natural partners. Western Europe has advanced industry, technology, high scientific culture. Russia has virtually no economy.
but it has enormous mineral resources, and it does have scientific expertise. The two are extremely natural partners. If they're cut off, Europe is going to decline seriously. El asunto es que Rusia y Europa Occidental son aliados naturales. Europa tiene industria, una gran economía, mientras que Rusia prácticamente no tiene economía, pero tiene vastos recursos naturales y también mucha preparación científica. Esto los hace aliados naturales, y si esta alianza se rompe, Europa declinará. That's why in Europe's industrial center, Germany, you find that over 3/4 of the population want to move to negotiations now to end the horrors in Ukraine and to move towards their natural partner. Por eso es que 3/4 partes de la población alemana, que es el corazón industrial de Europa, favorece que haya acercamientos para terminar las atrocidades en Ucrania y reacercarse con su aliado natural. The United States, of course, wants to break the relation between Europe and Russia. This goes way back. It's an old issue, right through the Cold War. Estados Unidos, naturalmente, quiere romper esta alianza entre Europa Occidental y Rusia, y que es una intención que va desde mucho tiempo atrás, desde la Guerra Fría. Right through the Cold War, there has been a conflict between two visions for Europe. One is the Atlanticist vision, based on NATO, run by the United States. Europe should be a semi-colony of the United States. That's one. Desde la Guerra Fría ha habido dos visiones para Europa. Una es la visión atlántica, en la que Estados Unidos debería aliarse, Europa debería aliarse con Estados Unidos hasta el punto de convertirse en una neocolonia de Estados Unidos. Esa es una. The other was proposed, the primary proponent was Charles de Gaulle. He called for an independent Europe, an independent force in world affairs that would include Europe and Russia. Mientras que la otra es la de una Europa independiente, cuyo principal vocero fue Charles de Gaulle, que llamaba por una Europa independiente, en una fuerza independiente en el mundo. When the Soviet Union collapsed, this vision was elaborated further by Mikhail Gorbachev, who called for a common European home from Lisbon to Vladivostok, with no military blocs and cooperation to bring about a social democratic future for the whole region. Desde la caída de la Unión Soviética, un exponente de esta otra visión fue Mikhail Gorbachev, que llamaba por una sola sociedad europea desde Lisboa hasta Vladivostok, que pudiera avanzar hacia un futuro socialdemócrata. Emmanuel Macron's negotiations with Putin were basically an effort to move towards a common European home. Emmanuel Macron está haciendo esfuerzos para avanzar hacia un hogar común europeo. Putin, in his criminal stupidity, drove Europe into the pocket of the United States. He handed Washington its most welcome gift, the Atlanticist NATO vision. En su criminal estupidez, empujó a Europa al bolsillo de Estados Unidos, dándole a este un regalo inapreciable. From Russia's point of view, it was pure imbecility. Desde el punto de vista de Rusia, fue pura imbecilidad. Now, Europe is facing the question, shall it be a U.S. satellite
and move forward to decline, or shall it break out, become an independent force, pursue the de Gaulle-Gorbachev vision? That's a decision that Europe has to make. Ahora Europa enfrenta la decisión de si avanza hacia convertirse en una neocolonia de Estados Unidos y declinar, o avanzar hacia ser una potencia independiente como habían propuesto De Gaulle y Gorbachev. Should I go to the next question? La leo. Bueno, aquí la pregunta es si no es injusto el reclamo de los países desarrollados o países ricos que quieren que las naciones en desarrollo y las naciones pobres maximicen sus esfuerzos contra el cambio climático, considerando que la responsabilidad tanto histórica como actual en la producción de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, le corresponde a las naciones ricas y desarrolladas. Y ahorita voy a subir un ejemplo de esto. Por ejemplo, esta simetría está dramáticamente ilustrada por el hecho de que Estados Unidos tiene una producción de más de 20 toneladas de CO2 al año por habitantes. En el caso de México, este índice es de 4.1 toneladas. It's very unfair. Sí, es muy injusto. Capitalism is unfair. Imperialism is unfair. Class warfare is unfair. Unfortunately, that's the basic structure of the world. Sí, es muy injusto. El imperialismo es injusto. Esta guerra de clases es injusta. Y sin embargo, esa es la estructura actual del mundo. We can sharpen the point. It's not just the rich countries. It's the rich in the rich countries. Podríamos agudizar el punto. No solo son los países ricos, son los ricos en los países ricos. But the story is the rich in the rich countries have developed, enriched themselves by destroying the environment. Now they want everyone else to pay for it. That's called class war. La historia es que los ricos de los países ricos se enriquecieron destruyendo su propio medio ambiente y ahora quieren que todos los demás lo paguemos. Esa es la guerra de clases. It shows up in many other ways. It's not a secret that the United States devastated Central America throughout history, but particularly so in the 1980s. Now people are fleeing from the wreckage, trying to escape somehow. So the United States drives them away and enlists Mexico to help driving them back to their misery. Not fair. No es sorprendente que Estados Unidos devastó Centroamérica, especialmente en la década de los 80s, y ahora quiere impedir que la gente que está huyendo de la catástrofe que él mismo provocó entre a Estados Unidos, y está tratando de usar a México para que le ayude a impedir esta migración. Europe, it's even worse. En Europa es aún peor. For centuries, Europe has destroyed Africa. Now when people are trying to flee from the wreckage, Europeans make sure that they drown in the Mediterranean. Durante siglos, Europa devastó África, y ahora que la gente está tratando de huir de la catástrofe, los europeos se aseguran de que esos migrantes se ahoguen en el Mediterráneo. It is our task, the task of anyone who has any commitment to human rights, to devote themselves to ending these unfair criminal activities. Es nuestra tarea, la tarea de cualquiera que esté comprometido con los derechos humanos, acabar con este sistema injusto. Voy con la siguiente. Bueno, la siguiente es si existe
un camino para un futuro humano. Yo creo que esta es la final, ¿no? Pues me parece claro que no podemos resignarnos a un escenario tan terrible y a dejarle este escenario tan terrible a las nuevas generaciones. Y pues, ¿qué nos dice este escenario y este panorama de la condición humana? ¿Cómo nos salvamos? What this tells about the human condition. Is there a path forward? Yes, there is. It tells us we've discussed only one part of human history, the ugly, repressive, violent part. There's another half, struggles of people against oppression and violence, courageous struggles all the time, often succeeding. I've been fortunate enough to be able to see them in many parts of the world, including... ¿Hay un camino hacia adelante? Sí, lo hay. Hasta ahora hemos discutido la parte fea, la parte opresiva, la parte injusta, pero también ha habido una historia continua de luchas, de resistencia, de organización, de luchas muy valerosas, y yo he sido particularmente privilegiado de haber presenciado muchas de ellas. So it's inspiring to go to southern Colombia in regions subjected to murderous attacks by paramilitaries, chemical warfare by the United States, very poor communities, hours from the Pan American Highway, struggling to protect their water resources from the depredations of mining corporations. Por ejemplo, ha sido inspirador ir al sur de Colombia y ver comunidades que han sufrido particularmente la guerra de los paramilitares, los bombardeos de químicos de Estados Unidos, que son desesperadamente pobres y siguen luchando por defender sus recursos naturales. Comunidades que están a muchas horas de la carretera panamericana, perdidas en la selva, y aún así siguen luchando valerosamente por defender sus recursos. You see it everywhere. Chiapas in Mexico, the landless workers movement, MST, in Brazil, most important mass popular movement in the world. Lo vemos en todas partes. Enormous repression and making gains and achievements. Lo vemos en todas partes, en Chiapas, México, en Brasil, con el movimiento de los trabajadores sin tierra, que es uno de los movimientos sociales más importantes del mundo. Lo vemos en todas partes. Y que ha sufrido enorme represión. Anywhere in the world, collectives in West Bengal, miserable refugee camps in Lebanon, wherever you look, there are people struggling courageously for their rights and their freedom under horrendous conditions. En todas partes del mundo lo vemos. En Bengala Occidental, en Líbano, gente que está en las peores condiciones luchando valerosamente por defender su dignidad humana. That's the road for a future for humanity. He ahí el camino hacia el futuro de la humanidad. And I'm afraid I have to leave and go off to another discussion. Se tiene que ir a otra discusión. Muy bien, pues creo que ha sido una hora muy sustanciosa. Nunca me imaginé que me fuera a caber la distinción de entrevistar a alguien como Noam Chomsky ante un auditorio tan significativo, en un espacio tan significativo. Y pues no me queda nada más que agradecer a Noam, a ustedes, los compañeros y las compañeras de la Brigada para Leer en Libertad, al auditorio, gracias a la vida. My pleasure. Sorry to have to say goodbye. Sí, ya se fue. Muchas gracias, Pedro Miguel.
Noam ya se fue, ya se desconectó. Le alcanzamos a decir que había cerca de 1000 o más personas aplaudiéndolo, saludándolo. Tratamos de mandarle una toma de todos ustedes aplaudiendo, saludándolo. Esperemos que haya alcanzado a oír. Mil gracias a todos ustedes. Mil gracias, Pedro. Abrazos. Nunca vuelvo a dedicarme a esto. Qué heroicos son los intérpretes. Les mando un saludo a ellos y mil gracias.